Hola muchachos, buenas tardes. Este es el video explicativo del siguiente taller. Espero que se entienda. En una revista hay un anuncio que promociona bicicletas como la que se muestra en la figura. Aquí está. Camilo afirmó, la medida X del lado más largo del triángulo es. Entonces él está hablando de este lado. Se supone que es el lado más largo de este triángulo. Él dice que X es igual a raíz de 31 a la 2 más 35 a la 2. Esas son las comillas que cierran lo de las comillas que abren aquí, ¿no? Porque es una afirmación que hace Camilo, ¿no? ¿Es cierta la afirmación de Camilo? ¿Es cierta la afirmación de Camilo? Entonces, si ustedes pueden notar aquí está el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Y resulta que el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Puede ser de esta forma, pues pueden ser de otras formas, ¿no? Como por ejemplo este, de todos modos que tenga un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, recuerden, 90 grados. Entonces, si nos fijamos, este ángulo mide 60, este mide 50. No sabemos cuánto mide este, no sabemos, pero lo podemos llegar a saber. ¿Cómo? Recuerden que la suma de los tres ángulos de un triángulo, los ángulos interiores de un triángulo, debe medir 180 grados. Y si notan aquí, este mide 60 y 50 en total, pues 60 grados más 50 grados tenemos que hay 110 grados, ¿no? Ahora, ¿cuánto me faltará para llegar a 80? Pues me faltan 70 grados. 70 grados porque 70 más 110 me darían, cuando yo sume estos dos, ¿cierto? Me dan 180 grados, que es lo que deben sumar los tres ángulos interiores de un triángulo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Entonces este ángulo mide 70 grados. Entonces si notamos, este triángulo que está aquí no es un triángulo rectángulo, por tanto no es un triángulo de estos que tenga un ángulo de 90 grados. Por tanto no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. No se puede aplicar, quedaría mal. Porque el teorema de Pitágoras es solo para los triángulos rectángulos. Entonces sabemos que esta afirmación es falsa. Entonces quitamos los sí de acá. Entonces nos dicen, ¿es cierta la afirmación de Camilo? Sabemos que no. No, porque debe utilizar el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno, ¿no? Si ustedes recuerdan, seno del ángulo. Pero ¿qué sucede? Esto también se aplica solo para triángulos rectángulos, lo cual es falso. Aquí dice, no, porque esta relación se cumpliría si el ángulo interno faltante, el que acabamos de encontrar de 70 grados, tuviera como medida 90 grados. Eso es lo que nos hemos estado tratando de decir desde el principio. Si este ángulo fuera de 90 grados, entonces sí se podría aplicar el teorema de Pitágoras y esto sería cierto. ¿Listo? Por tanto, nuestra respuesta correcta es la D. ¿Listo? Ojo con este, que se los pregunto en el examen. ¿Listo? Dice, se necesita encontrar el área del triángulo sombreado. Entonces se supone que este triángulo que está acá, del triángulo que se ve ahí, ¿listo? Triángulo sombreado. ¿Cuál es el área del triángulo? Una cosa que debemos saber, todo ángulo inscrito quiere decir inscrito. Todo ángulo inscrito quiere decir como metido dentro de, ¿no? O dentro de. Vamos a meter la palabra metido dentro de, prácticamente dentro de, ¿no? Inscrito quiere decir que los vértices de este triángulo coinciden, un lado pues coincide con su diámetro y un vértice está sobre la circunferencia. ¿Listo? Entonces, en muchas formas, una forma puede ser así, se me ocurre aquí contraria, pero la teoría que vamos a usar aquí es que todo ángulo inscrito dentro de una semicircunferencia, o sea, medio círculo, todo ángulo inscrito dentro de una semicircunferencia es un triángulo rectángulo. O sea, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados. No importa si se dibuje así, porque en el examen le voy a poner otro dibujo. No importa si de pronto me ocurre más pequeño aquí. El ángulo que está aquí es de 90 grados. Son triángulos rectángulos todos ellos. Entonces, si es un triángulo rectángulo, entonces podemos aprovechar algunas características. ¿Listo? Entonces empecemos a mirar. Nos preguntan por el área. Entonces tenemos que ver, el área de un triángulo es igual a la base multiplicada por la altura dividido entre 2. ¿Sabemos la base, por ejemplo, en este triángulo? Sí. Esta es la base, que serían 5 metros, pero no conoceríamos la altura. La altura sería esta distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿no? No la conocemos, mire que no nos la dan. Entonces,
sería en vano coger el triángulo de esta manera. Deberíamos entonces rotar un poco. Yo voy a rotarlo así. Ya que vemos, mire que esta sería nuestra base, muy bien. Y como esto es un ángulo recto, un triángulo rectángulo, aquí mide 90 grados, este puede ser nuestra altura. Entonces tenemos de base 3 metros y de altura 4. Incluso también podemos entonces ponerlo en esta posición. Entonces mire que este vendría a ser nuestra base y esta viene a ser nuestra altura. ¿Por qué sabemos que es nuestra altura? Porque este ángulo recto, perdón, me permite, o sea, es derechito, en pocas palabras, ¿no? Esto es derechito, que haría la altura, permite que esta sea la altura y esta sea la base. Bueno, cualquiera de las dos formas que la tomemos da lo mismo. Si esta es nuestra base, esta es nuestra altura, o esta es nuestra base y esta es nuestra altura. Entonces nuestra base sería 3 y nuestra altura 4. ¿Listo? Aquí tenemos esta situación. Vamos a acomodarle. Entonces tenemos que el área del triángulo sería igual a la base, que dijimos que eran 3 metros, por la altura, que son 4 metros. Todo eso lo dimos entre 2. 3 por 4, 12 metros por metros, metros cuadrados, dividido entre 2, 12 dividido entre 2. Entonces tenemos que son 6 metros cuadrados. ¿Listo? Nuestra respuesta entonces en este caso sería la C. Bueno, el siguiente punto dice, el tercero, la gráfica presenta la cantidad de hojas en miles de unidades que se utilizaron durante el primer semestre de un año en una imprenta. Entonces mire que tenemos acá la gráfica. Según la gráfica, ¿cuál fue el mes que tuvo mayor gasto de hojas en la imprenta? El mes, pues vemos el mes más alto. Y la pregunta, una pregunta que les podría hacer en el examen. En el mes en que hubo mayor gasto de hojas en la imprenta, ¿cuántas hojas se gastaron aproximadamente? Y usted dice, bueno, ¿qué serían? ¿20? ¿21? ¿22? ¿Ustedes qué opinan? ¿20, 21, 22? Pues realmente, ojo que eso está en miles. Serían 20.000, 21.000, 22.000. Ojo con esa pregunta, ¿no? Pero bueno, aquí nos están preguntando, ¿cuál fue el mes en que hubo mayor gasto de hojas en la imprenta? Entonces miramos el mes más grande, sería abril. ¿Listo? Abril. ¿Listo? ¿Cuántas se gastaron? Aproximadamente unas 21.000, 22.000 hojas, ¿no? Ojo que esa puede ser una nueva pregunta. ¿Listo? Dice, en la gráfica se muestra una sucesión de cuadrados cuyos lados están en centímetros. ¿Listo? Tenemos la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Tenemos que este mide 3, 5, 7, 9. Si ustedes se dan cuenta, van de 2 en 2 o van los impares, 3, 5, 7, 9. ¿Qué sucede? Seguiría el del 11, ¿cierto? En la posición 5, en la posición 6 seguiría el cuadrado del lado 13, así sucesivamente. Si usted nota, entonces, el área de este cuadrado que tiene el lado 3 sería 3 por 3, daría 9. El área de este cuadrado que tiene el lado 5 sería 5 por 5, darían 25, así sucesivamente. 7 por 7, 49, 9 por 9, 81, bueno, así sucesivamente. Yo les puedo preguntar cuál es el área del cuadrado que está en la posición 10, se me ocurre, o en la posición 9, en la posición 8. ¿Listo? Pilas con eso. Es una nueva pregunta a partir de esta información hasta aquí. Seguimos. Las áreas de los cuadrados de la figura se especifican en la tabla. ¿Listo? La posición 1, el área es 9. Mira, la posición 1, el área es 9. En la posición 2 es 25. En la posición 2 es 25. En la posición 3 es 49. Eso es lo que está diciendo aquí. En la posición 4, 81. Posición 4, 81. Listo, y así sucesivamente dice acá. La expresión que representa el área del cuadrado en términos de la posición n es. Entonces, mire, me están pidiendo, hey, yo quiero saber, por ejemplo, el área del cuadrado que está en la posición 20. ¿Listo? Eso me están diciendo. ¿Cuál es el área del cuadrado que está en la posición 20? Entonces usted no necesita dibujar todos los cuadrados, sino usted puede utilizar una de las fórmulas para saber cuál es esa área. ¿Listo? Entonces aquí en alguna de esas 4 está la fórmula. Entonces deberíamos encontrarla. ¿Cómo podríamos entonces ir probando? Y si me da 9, pues probablemente esa es. Si la fórmula ingreso el 2 y me da 25, probablemente sea. Y si en la fórmula ingreso el 3 y me da 49, pues ya estoy casi seguro de que esa es. O si en la fórmula meto el 4 y me da 81, pues estoy 100% seguro que esa es. Entonces empecemos, ¿no? Empecemos, voy a probar esta, voy a probar la segunda. ¿Listo? Dice, en la posición 1 a 9, entonces sería 2 a la 1, ¿cuántos serían? 2 a la 1 sería 2, porque 2 a la 1 pues es 2. Más 1 dice acá, ¿cierto? Más 1 elevado a la 2. 2 más 1 es 3 y 3 a la 2. Sería 3 a la 2 y 3 a la 2 es 9. Mire que este me funciona en la posición 1. Entonces, probablemente esta sea la respuesta. Probémosla ahora en la posición 2. Me quería 2 a la 2 más 1. Voy a reemplazar 2 a la 2 más 1. Todo eso elevado a la 2. 2 a la 2 es 4 más 1 es 5 y 5 a la 2 es 5 a la 2 daría 25. Mire que funcionó.
me funcionó la B. Probémosla entonces con el 3, sería 2 a la 3 más 1, todo eso elevado a la 2. 2 a la 3 es 8 más 1, 9, ¿listo? Más 1, 9, ¿listo? 9 a la 2. Mire, recuerden, 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 8 más 1 es 9. Y 9 a la 2 serían 81. Mire que en la posición 3 me da 81 falso. En la posición 3 me debía dar 49. ¿Listo? Entonces, esta respuesta no es la correcta. Ojo que puede al principio funcionar, pero después no funciona. La respuesta correcta, si hacemos el análisis, es esta. ¿Listo? Igual. Vamos a hacerlo mentalmente. Vamos a reemplazar por 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Y 3 a la 2, 9. Ahí está. Reemplacemos por 2. 2 por 2, 4. Más 1, 5. 5 a la 2, 25. Si voy muy rápido, ojo, debe pausar el video y hacerlo usted. ¿Listo? Probemos con el 3. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Y 7 a la 2, 49. ¿Listo? Con la 4. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Y 9 a la 2, 81. Mire que esta es nuestra respuesta. ¿Listo? Esta es nuestra respuesta. 2n más 1 elevado a la 2. ¿Listo? Ahí está. La pregunta 5 dice, la figura muestra una construcción geométrica y las medidas de algunos de los ángulos de estas. Entonces tenemos aquí un triángulo prácticamente, unas figuras que forman un triángulo, unas líneas que forman un triángulo. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la relación que entre los ángulos formados? La relación, o sea, en este caso las relaciones son de suma, ¿no? Todas, si usted nota, son de suma. ¿Cuál? Pocas palabras, que sumas están bien hechas, ¿no? Entonces tenemos que analizar algo que ya habíamos dicho en el principio, ¿no? Tenemos un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo me debe dar 180. Aquí es M, si no se ve, aquí es P y aquí es Q. O sea que si yo sumo M más P más Q me debe dar 180 porque son los ángulos interiores de este triángulo. Entonces M más P más Q me dio 360, falso. M más P más Q, 180, puede ser. M más P más Q, 180, puede ser. M más P más Q, 180, puede ser. ¿Listo? Seguimos. Entonces, bueno, ya con esta relación descartamos una respuesta posible. Ahora, si usted nota, estos ángulos están seguidos, están sobre la misma recta. O sea que si yo sumo este ángulo más este ángulo, me daría este ángulo grandote, ¿no? Que si usted nota es medio círculo, media vuelta. Y si hablamos de grados, serían 180 grados. O sea que yo sumo este, que sería ρ, creo, si no estoy mal, es una letra griega, o la R. R más M me debe dar 180. R más M, ¿listo? Me debe dar 180, ¿listo? Bueno, esto es una Y, perdón. Ah, no, disculpe, X. Ah, sí, disculpe, miro. Perdón, no es R, sino es una X, solo que salió un poquito suave la impresión. Aquí es una Y y aquí es Z, ¿listo? ¿Qué sucede? Si yo sumo X más Y, X más M me debe dar 180. Mire, aquí está, bueno, en estas. X más M me da 360, falso. Esta no es nuestra respuesta. X más M me da 360, falso. Recuerde que me va a dar 180. ¿Por qué? Porque la suma de los dos da medio círculo. Medio círculo es 180. Y aquí tenemos X más M es igual a 180, puede ser nuestra respuesta. Bueno, aunque aquí ya descartamos estas dos, nos quedamos con D. Igual sucede para los otros. Si yo sumo P más Y me debe dar 180. Y si miramos acá, Y más P me da 180. Si yo sumo Z más Q me debe dar 180, por la misma razón de acá. Z más Q me debe dar 180. Aquí la tenemos la relación. La suma de los tres ángulos me debe dar esto. Y bueno, este sería 360. La suma de los tres ángulos externos. ¿Por qué? Porque, se supone que este ángulo es la suma de estos dos ángulos, este ángulo es la suma de estos dos ángulos, este ángulo es la suma de estos ángulos, y cuando lo sumo en total, pues me deberían dar 180. O podemos hacer este medio círculo más medio círculo más medio círculo me da un círculo completo que serían 360. Más medio círculo serían 540, ¿no? Y si tenemos que todos los ángulos me dan 540, pero le resto los 180 adentro a 540, le resto los 180 adentro, me va a dar 360. ¿Listo? Que sería la suma de ellos tres. Ahí está. Sexto punto, dice, da una ecuación de la forma x al cuadrado más bx más c igual a 0, la expresión delta es un triangulito, delta es una letra griega, delta es igual a b a la 2 menos 4ac.
dice ahí, menos 4AC, se denomina el discriminante de la ecuación y permite obtener información acerca de las soluciones. ¿Listo? Dice, ¿por qué discriminante? Porque discrimina, o sea, dice usted sí, usted no. En pocas palabras, eso es lo que sucede aquí en estos tres casos. Dice, si el discriminante o delta es igual a 0, la ecuación tiene solución única. O sea, solo tiene una solución. Cuando vimos en décimo ecuaciones cuadráticas, veíamos que solo tenía una solución. ¿Listo? O sea, en pocas palabras, la gráfica puede ser que es una gráfica y viene aquí y solo toca el eje X en un lugar. ¿Listo? Si delta de X es menor que 0, la ecuación no tiene soluciones reales. ¿Qué sucede si está la gráfica? Puede ser que la ecuación venga hasta aquí y no toque esta línea. Eso es, no tiene solución. Se llama así. Si delta de X, o delta, perdón, el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones reales. La gráfica probablemente pueda ser así. Venga la gráfica y por aquí toque al eje X y por aquí también lo toque. ¿Listo? Eso es lo que está pasando aquí. Tres casos posibles. Al analizar el discriminante de la ecuación 2x a la 2 más 6x más 3 igual a 0, es correcto afirmar que esta. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar aquí el discriminante a este. Entonces, mire, este viene a ser nuestra A es 2. Listo, lo voy a poner aquí. A es 2. Nuestro B, porque es que aquí nos están dando la forma. A es el que acompaña la x cuadrada, B el que acompaña la x y C el que está solito. Entonces, A sería 2, B sería 6 y C sería 3. ¿Listo? Aquí está. C sería 3. Entonces, con esta información podemos reemplazarla en nuestra ecuación aquí arriba. Entonces, tenemos nuestro discriminante. Presionado, pero bueno, lo voy a poner aquí al lado. Aquí al ladito dice, el discriminante es igual a, nos decían, B a la 2. B a la 2. Entonces, tenemos aquí B a la 2, ¿no? Entonces, sería B, recuerden que 6 sería 6 a la 2 menos, nos dice 4AC. 4 viene de fórmula, siempre va 4A. ¿Quién es A? ¿Quién es A? A es 2. ¿Y quién es C? C es 3. ¿Listo? Entonces tenemos 6 a la 2, 6 por 6, 36, menos 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Y a 36 le quito 24, me da 12. ¿Listo? 12. Nos dio 12. Y 12 es mayor que 0. Entonces sabemos. 12, entonces nos daba 12. Dice, 12 es igual a 0. Falso. No nos sirve esta. 12 es menor que 0. Recuerde que la puntica toca al menor. Esto es falso. No nos sirve. 12 es mayor que 0. Sí. Recuerde que la puntica toca al menor. Entonces esta es la que nos sirve. ¿Listo? Entonces tenemos que la ecuación tiene dos soluciones reales. Y aquí nos dice entre las respuestas. A. Tiene dos soluciones reales porque delta es igual a 12. Muy bien. Esa es nuestra respuesta. Tiene dos soluciones reales porque delta es igual a menos 12. Falso. Nos daba 12. No da 60 tampoco por aquí, no da menos 60 tampoco. Nuestra respuesta es la A. Pregunta 7, dice, la tabla muestra los productos fabricados en una empresa de calzado y algunos datos asociados a ellos para el año 2014. Botas, zapatillas, costo de fabricación, precio de venta, unidades vendidas. Dice, según la información de la tabla, se puede afirmar correctamente que, entonces dice, los zapatos deportivos, zapatos deportivos, tienen mayor costo de fabricación. Entonces, costo de fabricación, ¿quién tiene mayor costo? No, los que mayor costo de fabricación tienen los zapatos formales. Oh. Falso. Los zapatos formales, los últimos, tienen el precio de venta más alto. El precio de venta más alto. Sí, efectivamente el precio de venta más alto lo tienen ellos. Vamos a ver. Las zapatillas tienen el menor número de unidades vendidas. Entonces, zapatillas, el menor número de unidades vendidas, el menor número lo tienen las botas, no las zapatillas. Listo, entonces falso. Y por último, las botas son el producto, las primeras, son el producto con el precio de venta menor. El precio de venta menor, aquí dice 32 y 30. No, el precio de venta menores son las zapatillas, no las botas. Falso. Listo, tenemos que nuestra respuesta correcta es la B.